Hola amigos de Panorama, estamos en el Club Náutico de Barcelona y he escogido este rincón, este pantalán para hacer este nuevo videoblog, porque es un rinconcito. Si veis aquí detrás hay unas perlas, unos barcos clásicos, y personalmente siento una gran pasión y admiración, y me tienen el corazón robado los barcos clásicos. ¿Por qué? Muy sencillo, esto empezó hace muchos años, ya peino canas, y cuando empecé a navegar lo hice en un Borien, que era de madera, y ahí aprendí ya el tema de la madera, el sol que la quema, la salitre, el barniz, rascar, barnizar, lijar, pulir otra capa, y desde entonces se me quedó un poco ya yo creo que un poquito de barniz dentro de la sangre. Posteriormente tuve la suerte a final de los años 80 de tener un barco clásico junto con tres muy buenos amigos. Hicimos un sindicato y nos compramos un barco, el Carmatán II, con el cual aprendimos muchísimo, disfrutamos durante seis temporadas, y conseguimos incluso batir, romper esa barrera que mucha gente, amigos de confianza y que nos conocía, nos alertaban: sois muy amigos, lo sabemos, os lleváis muy bien, pero tener un barco entre más de un propietario es complicado. La verdad es que no tuvimos ni un problema, lo disfrutamos, fue precioso mientras duró y se tuvo que acabar porque se tenía que acabar, pero no por mal rollos ni nada. Os comentaba esto del Náutico de Barcelona. Además creo que tiene un papel crucial en el auge que está habiendo estos últimos años con los barcos clásicos, y pienso que todo empezó, sin entrar en personalismos de gente, cuando como club empezaron a organizar la Copa del Rey de barcos clásicos en Mahón, organizándola junto con el Club Marítimo de Mahón, y creo que ese fue el primer paso de este resurgir de los barcos clásicos, que hasta el momento los pocos que habían estaban un poco flotando en los pantalanes, sin ser muy utilizados incluso ni para navegar en crucero en verano. Y eso fue un poquito el sacar la cabeza, y para mí el punto de inflexión fue cuando precisamente en este club, ahora se cumplirá la 9ª edición dentro de unos meses, arrancó la regata, la Puig Vela Clásica Barcelona, y ahí supuso ya como decía, un cambio de inflexión. Eso ha provocado pues que en Barcelona la flota que ya existía, que era importante, de barcos clásicos, se mantenga, y que además perlas como estas que tenemos por aquí detrás, o otras que hay en otros pantalanes, hayan decidido tener como puerto base estas instalaciones, este club. Podemos decir que ahora Barcelona es un poco un foco, el núcleo de la vela clásica en España. Hay, digamos, una muy buena conexión lineal, yo le llamo lineal, Barcelona-Baleares. Ahí también hay muy buena aficionada, mucha afición, y quizá peque de personalismos, pero Jordi Cabau con su Mercury y su otro barco es gente muy activa, y también el Ilex, otro barco que está por ahí, que también se desplaza, suele venir a Barcelona a la regata. Pero he hecho en falta que eso que sería una recta, una autovía con carril de ida y vuelta, se pudiera transformar en un triángulo, y que el tercer punto que permitiese hacer este triángulo fuera Valencia, y un poco a ver si barcos que sé que existen en la propia Valencia capital y en la comunidad autónoma valenciana se animaron un poquito más, y la cosa pues tuviese más color. Las regatas de clásico, curiosamente, una de las cosas que más me llama la atención es cuando estás navegando y convives con gente de otros barcos, en el Vilas, en el bar del club, o en el varadero días antes preparando el barco, o en el pantalán, es que muchas veces conoces a alguien o te saludas, y lo primero que se pregunta es: ¿en qué barco navegas? Y te dicen: en tal barco. A mí me preguntaban, y pues bastantes temporadas he tenido la suerte y el privilegio de poder navegar en el Alba, un barco bien conocido en este mundillo,
Y entonces simplemente decías el nombre del barco y ya tenías que ver si el que te estaba interrogando sabía un poco de qué iba el pastel. ¿Cuál es el pastel? El pastel es muy sencillo. Cuando estás navegando en clásicos, y en este caso pues en regatas, como os comentaba, sientes un orgullo especial de navegar en un barco en concreto, ese barco que tú has elegido o que te has podido enrolar de alguna manera en la tripulación con una cierta continuidad. ¿Por qué? Y estos orgullos son muy distintos. En las regatas tradicionales, sean de vela ligera, pero no en este caso, si la comparamos con otras de crucero, ese orgullo siempre es el resultado. Cómo quedas en la regata, más arriba, más abajo, y también hay un factor de postureo con el sponsor. Estos últimos años, no tanto por la crisis, pero en los felices 90 parecía que cuando ibas en un village o en un club o algo, veías que todo el mundo, cuando te acercabas, ¿no?, te miraba primero muy rápidamente la cara, después bajaba la vista a ver aquí qué chapa llevabas, de qué patrocinador, para automáticamente hacer una especie de prejuicio sobre esa persona. Entonces, lo que os comentaba de los barcos clásicos es que tú sueltas el nombre del barco y ese orgullo va mucho más allá de la clasificación. La clasificación es un tema que sí, aún así, todo el mundo está ahí para competir porque les encanta, pero está el rollo de saber ese barco, la historia que tiene, si es un barco técnicamente, hay barcos que no llevan winches, que la maniobra es durísima, y eso va creando un poco un orgullo de pertenencia a esa tripulación. Y nada, me encantaría que os animéis a seguir las regatas de los barcos clásicos y sobre todo, si conocéis a alguien que tiene un barco de estos que no lo usa mucho, meterle el cosquilleo, a ver si se va sumando tímidamente a las regatas, que contra más seamos, más nos reiremos. Hasta la próxima.